Ayer lunes, el INEGI publicó los resultados de la tercera edición de la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19. El objetivo de esta encuesta es conocer la situación actual y afectaciones de las empresas durante la contingencia originada por COVID-19 en materia de ingresos, demanda de bienes y servicios, escasez de insumos, cierres definitivos de empresas o paros técnicos, y si también hubo apoyos o no a empresas y trabajadores y otros indicadores adicionales. Estas afectaciones las analizaremos con un experto que usted ya conoce, el maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras, a quien le agradezco la generosidad de su tiempo. Bienvenido, Carlos. Raimundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Carlos. Y bueno, pues lo que INEGI ha venido publicando ya en esta su tercera edición muestra lo mismo. ¿Hay alguna evolución favorable? ¿Nos hemos detenido en algo, Carlos? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, pues lamentablemente no hemos avanzado mucho. 85% de las empresas se dicen afectadas, 79.2% dicen tenemos menos ingresos, 50% ha reducido la demanda, 30%, 29.2% dicen tenemos problemas de insumos, 16% todavía tuvieron que llevar a cabo paros temporales. Es importante señalar dos cosas. Uno, la encuesta fue levantada del 1 al 31 de marzo de 2021, es decir, son cifras muy actualizadas. Dos, la muestra es muy relevante, estamos hablando de 5.956 empresas encuestadas, entonces podemos decir que se hizo muy bien la encuesta. Lo que estamos viendo, Raimundo, es una caída en la confianza, eso me preocupa mucho. A pesar de que se está recuperando poco a poco, estamos muy lejos. Fíjate, en otro boletín de prensa del INEGI se le pregunta a las empresas si es buen momento el adecuado para invertir. Y ahí se divide en tres sectores. Manufactura está en 35 puntos, toda cifra por debajo de 50 puntos es pesimista. Comercio está en 24.3 y construcción está en 27.8. Como podemos ver, manufactura está mejor, es decir, todas aquellas actividades ligadas con el comercio exterior van avanzando los inversionistas, los empresarios ven que las cosas están mejorando, pues porque Estados Unidos va bien y se espera una mayor demanda en los próximos meses. En lo que concierne a comercio, me preocupa mucho que esté tan abajo, porque normalmente eso nos habla de cómo está la economía interna, el mercado interno. Y construcción, bueno, pues como sabemos está en la peor crisis de este siglo. Y esto se debe, pues, por falta de confianza, por un lado, y por otro lado, porque la pandemia generó una sobreoferta, un aumento en la oferta de espacios de oficinas, de espacios comerciales. Entonces, bueno, la situación realmente sigue siendo muy complicada para las empresas mexicanas. Carlos, y en esta encuesta, ¿qué se dice respecto a qué estaría obstaculizando la recuperación y avance en, obviamente, la oferta, la producción de bienes y servicios de las empresas? Fíjate que señalan todos que hay un problema de altas tasas de interés. Eso es raro porque tenemos tasas históricamente bajas por parte de Banco de México. Entonces, más bien parecería como una especie de pretexto. Ahí hay un tema muy interesante cuando le preguntan a las personas por qué no tomas créditos, por qué no lo estás haciendo. Una parte importante dice, pues, altas tasas de interés. Otros dicen, los proveedores me están dando el crédito que necesito. Y hay un punto muy importante, 38.2%, casi 40% de los empresarios dice, me preocupa no poder pagar a futuro los pasivos. Es decir, hay un elevadísimo grado de incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos meses todavía. Vaya, para cerrar con este tema de la encuesta en cuanto al empleo, ¿en qué sectores ha sido muy heterogéneo, desde luego, la recuperación? ¿Qué sectores están todavía muy rezagados con respecto a la ocupación de personas? Sin lugar a dudas, turismo y preparación de alimentos yo diría que son los más importantes, los más rezagados. Servicios, lamentablemente, como es un sector en el cual participan una gran cantidad de mujeres tradicionalmente, las mujeres se ven más afectadas en este momento por la falta de empleos. Por eso creo que es fundamental que realmente avancemos en la vacunación. El presidente, el secretario de Hacienda dicen que para octubre todos los mexicanos mayores de 20 años ya deberán de estar vacunados. Creo que es una muy buena noticia. Ojalá que se cumpla. Nos habían prometido primero finales de junio, no se cumplió. Vamos a ver si ahora a finales de octubre sí se cumple.
creo que sería la mejor noticia. Carlos, un segundo tema que traemos obviamente para tratar contigo y que venimos obviamente ya todavía siendo y puesto en la mesa, particularmente también por el conjunto de los actores alrededor de las refinerías. Se habló de la compra de esta refinería en Estados Unidos, en Houston, Texas, y bueno, ¿qué va a ocurrir con respecto a la oferta de gasolina en México? Porque nada menos hoy se daba a conocer que pues no hay para dónde den más las refinerías en México en cuanto a su capacidad productiva. Aquí hay varios puntos, estimado Raimundo. Punto número 1. ¿Cuánto gastamos realmente en Deer Park? ¿Cuánto vale Deer Park? Deer Park vale $1,200 millones. Perfecto. Pero esos son los activos. En consecuencia, tú tienes capital más pasivos. Tú nada más tienes que pagar el capital. El capital son $400 millones. Pemex, al ser dueño del 50, ya tenía $200 millones invertidos. Con que se paguen $200 millones adicionales, 4,000 millones de pesos adicionales, México, Pemex es dueña por completo al 100% de Deer Park. ¿Qué va a pasar con los pasivos? Dependerá de cada pasivo. Por ejemplo, si se deben impuestos, se irán pagando. Si se le debe a proveedores, con los mismos flujos de operación de la empresa, se irán pagando. Y las deudas que están contratadas, en teoría, si tenemos una refinería que es medianamente rentable, no muy rentable, que también decirlo, las refinerías de ese tamaño no dejan mucho dinero, considerando los enormes montos de inversión que se tienen que llevar a cabo, debería de poderse ir pagando. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de qué se debe de refinar. Hay dos tipos de petróleo: petróleo ligero y petróleo pesado. El petróleo ligero es el que se debe usar para refinerías. El petróleo pesado se debería de usar para petroquímica o para mezclarlo con petróleo ligero, y que el petróleo que se refina sea acorde a la mezcla que se necesita. Para eso se usa el petróleo pesado. Hay que señalar que Deer Park ya tiene un proceso que se llama coquizadora, vale $2,500 millones, es lo que va a costar comprar una coquizadora y ponerla en la refinería de Tula. Y bueno, ya desde ahí, si con $200 millones ya compraste una coquizadora, pues creo que es una buena inversión desde ese punto de vista. Me preocupa el término del retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo vamos a estar recuperando algo de dinero de lo que se está invirtiendo? Sobre todo si consideramos la enorme velocidad a la que están llegando los autos eléctricos al resto del mundo. Sí, Carlos, ahora se dice, incluso por parte del secretario de Hacienda y el propio Andrés Manuel, que esta compra de esta refinería se pagaría de contado y que con ahorros. Pero yo lo que leo acá de seguidores que son proveedores de Pemex es que en suma se les debe, y de acuerdo a los estados financieros, más de $295 millones a esos proveedores que están haciendo filas desde hace 2 años. Entonces, ¿cómo entender este modelo de ingeniería financiera de Petróleos Mexicanos en donde el año 2020 tuvo pérdidas de $480,000 millones? No hay razón económica que yo te pueda decir que justifique la compra de Deer Park. ¿Por qué no? Porque Pemex tiene 2 grandes operaciones, lo que es exploración y extracción. Ahí el margen ronda el 100%. Y del otro lado tienes refinación, donde el margen ronda entre el 5, el 6 y el día que viene te va el 10%. Gran parte de las pérdidas que señalas es porque las refinerías que tiene Pemex son obsoletas, ocupan a una gran cantidad de personal. Por ponerte un ejemplo, Salamanca tiene 3,000 personas ocupadas. Esta nueva refinería va a refinar la misma cantidad con 300 personas. Entonces imagínate la falta de competitividad de nuestras refinerías con 3,000 versus otra refinería que nada más ocupa a 300 personas. Es increíble lo obsoletas que son ya nuestras refinerías, pero bueno, estamos hablando de equipos de hace 40, 50 años. Yo siempre le digo a las personas, si yo ahorita te diera un teléfono inteligente generación 1 y lo quieres comparar con un teléfono inteligente generación 10, pues nada que ver el 1. Es lo mismo que está pasando y nada más pasaron 10 años entre el teléfono inteligente generación 1 y el generación 10. Entonces, imagínate lo que ha pasado en 50 años en refinación, todo lo que se ha avanzado y lo que México no avanzó en refinación porque no tenía ningún caso. Es un sector muy poco rentable para México, y no es estratégico, no tiene ninguna razón de ser. Pudimos haber hecho un contrato con cualquier refinería norteamericana y decirle durante los próximos 5 o 10 años te voy a seguir comprando gasolina barata, y ellos encantados de vendernos gasolina barata. Válgame. Finalmente, Carlos,
¿por qué el director de Petróleos Mexicanos, el señor Oropesa, anuncia con bombo y platillo que seremos los mexicanos, a través del presupuesto, quienes ahora anualmente absorberemos el pago de la deuda de Petróleos Mexicanos? ¿Es de verdad así en cuentas claras? Mira, hay que recordar que el pasado 18 de marzo, en el aniversario de la expropiación petrolera, el presidente se comprometió a que con los remanentes de Banco de México se iba a pagar los 6,000 millones de dólares que vencen este año de deuda de Pemex, para que Pemex ya no contratara deuda y no tuviese ese problema. Como sabemos, Banco de México no entregó remanentes al Poder Ejecutivo, entonces ahorita el secretario de Hacienda tiene un problema grave, que es cómo se van a pagar esos 6,000 millones de dólares de remanentes. Estamos hablando de 30 veces lo que se debe de pagar de capital social de Deer Park. Es increíble la cantidad de deuda que tiene Pemex, y esos vencimientos no sé cómo los van a pagar. Vale. Carlos, finalmente, por favor, recuérdanos a la audiencia en dónde te podemos seguir y dónde podemos leer tendencias económico-financieras. Muchísimas gracias, Raimundo. Pues estamos en tendencias.mx, a sus órdenes, o en Twitter, Carlos López Jones, ahí con todo gusto. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por tu generosidad. Esta es tu casa y bueno, pues ahí quedan las cuentas claras con respecto a lo que ocurre con los establecimientos en México y obviamente lo que ocurre con Petróleos Mexicanos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Raimundo. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene. El impacto económico por COVID-19 es incuantificable y la recuperación poco a poco va manifestándose, pero sin incentivos ni plan de política económica de parte del gobierno federal. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.